Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. Y ahora les tengo a ustedes, como ya es costumbre, a nuestro economista de cabecera, Juan Manuel Sontag, que viene a hablarnos de economía y mercados. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días y buenos días sobre todo a nuestros amigos que nos escuchan desde sus casas o desde el vehículo, principalmente a los que están en YouTube ahí, activen ese chat. Activo con el chat. Juan Manuel, ya se acerca otra rendición de cuentas este próximo viernes, en la cual el país espera las declaraciones o las rendiciones del presidente. ¿Tú tienes una idea de por dónde andarán los tiros? Si se van a hablar de números históricos otra vez. ¿Por dónde tú crees que vendrá el tema en esta ocasión? Tú sabes que lo primero, yo creo que yo ayer hice un pequeño sondeo ahí entre mis personas cercanas y yo siento como que el interés en el tema de la rendición de cuentas ha caído mucho. No sé si es generacional, no sé si es relacionado con cómo va la economía, pero siento que la gente como que no está pendiente. Muchas de las personas con las que yo hablaba al respecto ayer sobre el 27 de febrero, el viernes, el discurso del presidente. Esto hay un discurso el viernes. O sea, que ha bajado el rating de audiencia. Ha bajado el rating. De hecho, déjenme decirle que para traerle una estadística, busqué las transmisiones de YouTube, del canal de Presidencia. Me sorprendí de que no han ido decayendo. Al contrario, en contra de mi hipótesis, han ido incrementando, pero bueno, eso es lo que siento. Creo que va a ser un discurso incrementando porque tienen publicidad. Quizás le han aumentado la publicidad. Y el mismo uso de YouTube, evidentemente, con el tiempo ha incrementado. Ha incrementado no tiene también, que ver con la publicidad. Pero sí, tal vez sería interesante Tan fuerte todo hoy. No tiene madre. Tan fuerte todo hoy. Digo, no sé, ¿en qué canal tú lo buscaste? ¿En la de Presidencia? En el de Presidencia. Julio entiende que la Presidencia se pone anuncios a sí mismo. Bueno, ahorita, Grande, Julio. Ahorita tú lo acusaste de que le pagaron por su comentario. O sea, que van a ir en ida y vuelta. Claro. Lo bueno es que ellos son hermanos. Lo interesante sería, tal vez, a nivel los canales, que por donde uno más lo ve, los canales de televisión. Tener esa data. Yo creo, respondiendo a la pregunta, porque me fue un comentario que no daba respuesta a lo que me preguntó Ico. Yo creo que va a ser un discurso no muy fácil para el presidente. Imagino que los equipos están hoy redactando parte importante del discurso. El primer bloque siempre habla de la macroeconomía y nosotros, como hemos venido hablando ya recurrentemente aquí, el 2025 en términos económicos no fue para nada un buen año. Tuvimos un año de un crecimiento muy bajo, de una inflación alta, donde esa inflación, principalmente fue empujada por alimentos y bebidas, que es lo que más golpea a la población. O sea que hablar de precios no es una opción, hablar de crecimiento económico no es otra opción. Tal vez las buenas noticias están un poco en el empleo, que la generación de empleo en términos estadísticos fue bien, aunque pronto me imagino que veremos economistas criticando esa estadística. Yo no soy de las personas que suele criticar las estadísticas, yo soy confiado hasta que se demuestre lo contrario de los datos oficiales, pero llama la atención que en un año de tan bajo crecimiento económico, con crecimiento de salario por aumento del salario mínimo, el empleo haya aumentado. Pero si va a hablar de algo macro, me imagino que será de empleo. Tuvimos un año de una buena creación de empleo, cerca de 117,000 puestos de trabajo nuevos. Vimos ahí una nota de prensa reciente creo que del Banco Central al respecto. En términos reales, o sea, cuando uno le descuenta a los salarios cómo crecieron la inflación, tuvimos un ligero incremento del salario promedio en términos reales de 0.6%. Algo tal vez socialmente positivo de eso es que el decil más pobre, de menos ingresos, mejor dicho, el decil de menos ingresos, su salario real creció mucho más, y el decil de más ingresos, donde estamos todos nosotros, como la discusión que tuvimos aquella vez de que somos del decil más alto, al contrario, decrecimos cerca de un 5% nuestro o sea que la población puede estar feliz de que es 0.6% más rico que el año anterior. Bueno, es un crecimiento. En años anteriores este mismo gobierno ha tenido decrecimiento de salarios reales. Ya. Mira, tú sabes que qué bueno que mencionas ese tema del aumento de empleomanía, porque recientemente aquí conversábamos acerca de eso y nos preguntábamos qué porcentaje de ese aumento corresponde al sector público, es decir, corresponde
a nuevos empleos formales, pero dentro del sector público. ¿Tú manejas ese dato? Sí, poco más de la mitad. Fueron 117,000 empleos nuevos. 133,915, lo dije ayer. 117,000, de los cuales cerca de 60 fueron en administración y defensa / educación, que donde evidentemente el principal rubro de educación pública. Estamos hablando más profesores, más policías, más servicio médico, lo decíamos ayer. Y más personal administrativa. Eso es normal porque cada vez que se inaugura o se apertura un aula, una escuela o un hospital, obviamente hay personal nuevo que hay que contratar. O sea que eso está bien desde el punto de vista. Pero estamos viendo una tendencia parecida a la de años anteriores, a la de gobiernos anteriores en ese aspecto. ¿El sector privado mantiene un dinamismo en la creación de empleos y de generación de riqueza o no? No. Bueno, sí lo mantiene, evidentemente. Nosotros tenemos un sector privado súper pujante, una economía bien resiliente, empujada principalmente por la inversión y el consumo privado, pero la proporción, puedo traer ese dato en el próximo programa porque no lo tengo, pero sí me consta que la proporción de... ¿Se mantiene parecida? No, al contrario, la proporción de empleos nuevos del sector público sobre el total de empleos creados es mucho mayor del sector público ahora que lo que era antes. La nómina pública ha crecido mucho más ahora que lo que solía crecer antes. O sea, aumentó. Sí. Con eso trabajo. Ay, Dios. Así es, así es. O sea, que tú crees que entonces por ahí no debería ir el discurso del presidente a hablar no me de parece. Por eso te digo, va a ser un discurso difícil. El primer bloque normalmente término macro, luego sostenibilidad fiscal, así suele ir, digamos, suele estar estructurado así. Luego va entrando un poquito más sectorialmente, donde podemos abordar algunos temas. En términos macros no lo va a tener fácil el presidente para denotar hechos relevantes del año 2025 que sean positivos. En términos macrofiscales, o sea, de las finanzas del gobierno tampoco. Vamos a cerrar, no se ha publicado, pero con un déficit cercano al 3.1, 3.2% del PIB. Todavía no hemos alcanzado los déficits ni siquiera del 2015, 2016, ni hablar de 2019, o sea que ahí hay un retroceso. La deuda del sector público, aunque el presidente suele hablar mucho de la gran disminución entre 2020 y hoy, evidentemente el 2020 es un dato atípico porque está empujado por ese decrecimiento que tuvo la economía y por lo tanto el denominador hace que se reduzca el ratio. Pero la deuda está aumentando, anda por 47.9, 48% del PIB, el sector público no financiero. Y el gasto de capital otra vez en su punto más bajo. No se logró la meta que se puso el ministro de Hacienda de incrementarlo. Vamos a tener un gasto de capital cerca del 2.3% del PIB y cerca de un 13-14% del total del gasto público. O sea que tampoco creo que habrá mucho que mostrar ahí en términos de discurso. ¿Qué pudiera anunciar o qué quisiéramos que anunciara el presidente para revertir eso que sucedió el año pasado con la economía en términos generales, pero también sectores tan importantes como el de construcción, que Raúl Ovalle, nuestro amigo economista también, estableció que es el crecimiento más bajo de los últimos 30 años de ese sector que tanto aporta a la economía? Así es. Tú traes a colación algo importante. Esto se supone que es un discurso de rendición de cuentas. Nosotros nos tienen acostumbrados en los últimos años a que el discurso principalmente incluye promesas que tampoco nosotros como ciudadanía, porque no podemos echar la culpa totalmente al gobierno, le damos seguimiento a las promesas que salen ahí. Me parece que lo correcto sería lanzar un programa de impulso de el crecimiento económico y la producción en este momento. Nosotros estamos saliendo de un año de muy bajo crecimiento, estamos en medio todavía del escollo económico, o sea, estamos tratando de levantar un poco la economía. Vimos en el artículo de Raúl, muy buen artículo, las 8 principales razones por las que está pasando este mal momento el sector construcción. Tenemos el tema de la permisología, o sea, hay muchos aspectos que no dependen de la política monetaria e inclusive de la política fiscal, de permisología, de fomento a las relaciones comerciales entre el sector privado con sector privado y sector privado con sector público, que podría el gobierno relanzar en este momento. Y me parece que sí, que no fue tu pregunta directa, pero está un poquito manchada de eso, sí, me parece que sí el discurso va a necesitar muchas nuevas promesas para poder tapar un poco la ausencia de logros que mostrar. El año pasado yo identifiqué rápidamente, busqué ayer el discurso, habían 25 promesas específicas para
Para este año una parte, 10 de ellas y 15 para el mediano y largo plazo. ¿Y de cuáles de esas se cumplieron para este año? Bueno, rápidamente así, ¿verdad? De las 10 que fueron para 2025, perdón, 12 fueron para 2025, me corrijo. 5 sí se cumplieron, que fueron el acueducto de Navarrete, el acueducto de Monción, el acueducto de Villa Altagracia. Reducir las muertes por accidentes de tránsito a menos de 20, que cerró el año pasado en 18.7, perdón. Por cada 100.000. Por cada 100.000, perdón. Y la creación de 11 nuevos comedores económicos que se inauguraron en octubre, 13 nuevos comedores económicos. O sea que esas 5 la cumplió. Sin embargo, hay otras 7 que no se le dio cumplimiento. La entrega de un proyecto que tiene como de 2021 en Guajima, creo que se pronuncia correctamente. Guajimía. No, Guajimía es una cosa. Guájime otra. Guájima, entonces. Guájima, 144 apartamentos que no han sido todavía terminados. Iniciar un programa de inglés virtual para la empleabilidad que va a tener 70.000 personas por año, que todavía no ha sido lanzado, está en proceso de creación. 2 acueductos más en Licey al Medio y San José de Ocoa que no han sido terminados. El aeropuerto de San Juan de la Maguana, que tampoco ha sido culminado, que no, se esperaba, el presidente lo prometió para el tercer trimestre y en diciembre estaba viendo los avances todavía. Y alcanzar algunas promesas del sector eléctrico para el corto plazo, alcanzar el 25% de producción en energía renovable, que no se alcanzó, cerramos en 19%. Igual hay algunas otras metas que el presidente prometió ahí en el mediano plazo, para 2026 y 2028, que son muchas más, que no voy a mencionar todas, pero que así, en términos generales, para 6 no hay estadística y en 3 nos hemos acercado al cumplimiento y en 4 nos hemos alejado al cumplimiento de esas metas. Una de ellas, evidentemente, duplicar el PIB para el 2036, que con este crecimiento tan bajo que tuvimos en 2025, lo que hicimos fue alejarnos al cumplimiento de esa meta. Y sobre esas otras grandes megaobras que pudieran también movilizar la economía, estamos hablando de teleférico, el nuevo que se anunció que se va a hacer también aquí, el tren metropolitano, el tema también de el teleférico, demás. Todas esas obras, no hubo promesas específicas. Si se hacen en este año, pudieran generar un desarrollo económico mayor y que mejorar ese indicador. ¿Sabe que el presidente en el discurso del 2025 no le puso fecha? Es el primer discurso de los últimos 3 años que no le pone fecha específica a la entrega del monorriel de Santiago. Yo creo que este año sí vamos a tener mucho de transporte, porque el transporte es uno de los sectores donde más dinamismo de construcción pública estamos viendo. Se va a entregar ahora, me imagino que lo mencionará en el discurso sin duda alguna, se va a entregar hoy la línea 12 del metro que pasa por Los Alcarrizos. Tuvimos este año la entrega del teleférico que también coincide con esa línea del metro. Y en los próximos meses, me imagino que muy pronto vamos a tener la entrega por completo ya del monorriel de Santiago y está en construcción el monorriel de Santo Domingo. O sea que imagino que tendremos un gran componente de transporte. El transporte también tuvo un lado oscuro este año. Este año fue que se hizo el caso, no recuerdo el nombre de animal que le pusieron en la Procuraduría, pero el caso donde estaba Hugo Veras, Jochi Gómez y no recuerdo qué otro participante, es de este año también, que es del sector transporte. O sea que tiene también su lado oscuro en términos de 2025, pero me parece que es uno de los sectores que más dinamismo, sobre todo en términos de inversión pública, ha tenido el 2025. Si Juan Manuel Sontag tuviera un deseo para este discurso, uno solo, ¿cuál fuera? Esa es la pregunta más difícil. Que no hable. Uno solo, que no lo ve. Que se acabe rápido. Que lo posponga. Que lo posponga. No, yo me imagino, ¿tú sabes lo que yo sí quisiera? Yo creo que nosotros estamos pasando por una crisis que no está siendo suficientemente puesta sobre relieve en la agenda nacional, que es la crisis del sector eléctrico. Y no lo digo por lo que ocurrió ayer. el hecho de que haya ocurrido hace 3 meses, creo. 3 meses y medio. 3 meses y medio, un apagón, ya debería tenernos en alerta a toda la ciudadanía al respecto. Y el hecho de que se repita, hay que darle gracias a Dios que el dominicano está muy ocupado y no se tira a las calles, porque es suficiente para que nosotros hagamos algo como eso. Y que la Plaza de la Bandera está desbaratada y no hay forma de protestar ahí. Lo que está pasando en el sector eléctrico, señores, es espeluznante. Nosotros tenemos la inversión, se ha reducido en promedio entre 2016 y 2020 comparado con 2021 y 2025. Le pongo un año a cada gobierno del gobierno anterior para no hacerlo político el comentario. Se ha reducido en un 44% la inversión. Eso coincide con lo que decía ahorita Rubén Bichara. Dios mío. Un problema es de mantenimiento, y esa inversión no relacionada a Punta Catalina, que que juega un rol, pero las EDES, por ejemplo, que no participaron en la construcción de Punta Catalina, la inversión de las EDES se ha reducido en un 23%.
eso evidentemente va a tener un impacto en las pérdidas, que lo estamos viendo, donde tenemos un punto histórico de pérdida de 43, 44% para 2025. Eso quiere decir, señores, pues la gente oye el número y a veces no le pone la importancia que amerita. Eso quiere decir que la mitad, o casi la mitad, de la energía que se produce se pierde. O sea, la pagamos, porque el gobierno dominicano la subsidia con mi dinero y con el de ustedes, pero se pierde, no llega a un buen fin, o no se cobra, o se pierde en la línea de transmisión, o se roba en el proceso de comercialización que nos hace la debida labor. O sea que estamos en un momento de crisis donde yo me imagino que es el momento propicio, más allá de que se lo creamos o no, para que el presidente aproveche este discurso y anuncie anuncie eso como prioridad nacional. Y haga otra promesa. Una más. Una más. Ya va mucha. Ahora, si fueras a resaltar una cosa que el presidente hizo bien en el 2025 y tuvo un gran impacto y que debería continuarse o potenciarse aún más. Porque las obras que mencionaste como promesa cumplida son importantes, pero son obras pequeñas, para ser honestos. Son obras más de la zona rural. Micro. Importantes para esa zona, pero no mueven la aguja en el nivel macro. Esa es la realidad. Pero algo que él haya hecho en el 2025 que pudiera continuar, si se potencia, si le invierte más, pudiera generar un mejor crecimiento económico para el 2026. Mira, yo creo que el presidente tiene una agenda de 2021 de 12 reformas. Me dicen que en el Consejo de Ministros, bueno, Iván podrá corroborar esto, que en el Consejo o desmentir, en el Consejo de Ministros de inicio de este gobierno, ustedes recuerdan que inició el gobierno y es un Consejo de Ministros sobre en qué estamos y qué está pendiente, volvió a salir a relucir el tema de las 12 reformas. Eso se había como pausado. Yo creo que este año se tomó una de las reformas y silentemente se le dio empuje, que fue precisamente la reforma del sector transporte. Por eso creo que va a jugar un rol importante en el discurso. Se hizo la ley que se unificaba las empresas en la nueva empresa de transportes. Se separó gestión de construcción, que ahora construcción la va a hacer un fideicomiso. Podemos discutir si está bien o no o mal, pero no es sobre eso, sino que se llevó a cabo la reforma. Se le importantizó la necesidad de terminar las obras que estaban pendientes. Se está culminando hoy el metro de los Alcarrizos. El tema del 9 se disminuyó. Vemos queremos felicitar que la Sagrada Familia terminó primero que el 9. En Barcelona terminaron la Sagrada Familia primero que el kilómetro. Vemos que el amigo Ostorricique está haciendo un gran plan de remozamiento de carreteras. O sea que el sector transporte, digamos que se importantizó en este año. Yo creo que así como se cogió que también se lanzó los corredores, creo que así como se priorizó aparentemente, ¿verdad? Porque digo desde afuera, así como aparentemente se priorizó este sector y se mordió por completo el sector, yo cogería este año. Entonces vamos a ver qué voy a tomar. Ahora vamos a tomar salud, que también está en crisis. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, salud y vamos a morder por completo el sector salud o el sector eléctrico que lo necesita más. Juan Manuel, perdón. Una última pregunta en parte solamente para saber si esto puede que suceda el 27 de febrero. He escuchado de la posibilidad de que él anuncie un proyecto de ley para regular las cooperativas, para reformar esa legislación, que ha sido un pedimento del Fondo Monetario Internacional ante la realidad de que las cooperativas en el país tienen grandes depósitos de riqueza dominicana. Sí, es un tema que viene de discusión. Hubo un proyecto de ley de un hermano del ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, que era legislador, me parece, ¿verdad? Sí, claro. Julio Fulcar, senador por Peravia. Hubo un proyecto de ley de él que estuvo en discusión en 2021 y 2022, luego se cayó, eso se retomó y ha estado en una agenda de discusión interna del sector cooperativista y de las cámaras desde hace algunos meses y igual como tú dices, se rumora que pudiese ser el espacio. Igual pasaba con la reforma fiscal, que ya me parece que, como decía, a finales del año pasado la coyuntura económica desplazó el tema. Y pasa con el sector de seguridad social, donde también tenemos varios años discutiendo la posibilidad de una reforma y se rumora que es el espacio para que se anuncie la posibilidad de una reforma también. Julio. Sontag, me imagino que viste la encuesta que está en el Patreon, donde indica cómo valoras esta gestión del presidente Luis Abinader. Esta fue la misma encuesta o el mismo sondeo que hicimos hace 3 años. Hicimos la misma pregunta y el presidente salió con una valoración positiva en un 56%. Sin embargo, las opciones de esta pregunta fueron las siguientes:
¿Cómo valoras esta gestión del presidente Luis Abinader? Pregunta hecha en el Patreon. Habían 3 opciones: positiva, normal y negativa. Votaron 129 personas y la opción negativa fue votada por 100. Ay, mi madre. Sí, yo... ¿Cómo tú votaste? La negativa, la negativa por 100, normal 16 y positiva por 13, y en esa positiva está incluido Iván. O sea, en ese voto. Sí. De hecho, yo hice un sondeo de esos votos positivos y cuando iban 8 positivos, habían 5 confirmados en nómina pública. Sí, ay, totalmente. Dios mío. Bueno, yo creo que después de esta intervención de Sontag aquí en la emisora, solo queda abrazar a Iván. Debo decir, una encuesta manipulada. Te siento muy callado. No tengo mucho que decir, estoy malito. Está malito. Está fónico. Tú sabes, yo creo, Julio, que lo hablaba ayer en otro grupo, que no es Gepiano. Yo creo que el grupo de Gepiano, no, lo hablaba al respecto de Gepiano. Okay. Es un buen termómetro de cómo se siente, sobre todo el distrito, porque no quiero generalizar, pero el distrito, la clase media alta, de cómo se siente. Y yo, igual como tú hiciste ahora con esa encuesta, había hecho uno que se la mandé a Fran sobre la favorabilidad de los partidos, porque me llamó la atención. Yo tenía una percepción hace 8 meses de que el grupo era, o 9 meses, súper pro gobierno. Esa era mi, o sea, no la administración del grupo, sino los integrantes. Sí. Y de repente he sentido un viraje hacia una posición mucho más reacia al oficialismo. Y no me queda otra explicación que es un termómetro de cómo se va sintiendo la sociedad, que evidentemente en un momento se siente mal. Eso no quiere decir que podamos traducir eso a votos del 2028, porque es una sensación, una foto de momento. Pero así se siente la sociedad, o sea, pero no hay otra explicación. Que era una encuesta no manipulada, pero tirar esa encuesta el día de que todo el mundo está quillado por un apagón, o sea, evidentemente... Bueno, míralo aquí, para muestra un botón, señores. Como dice Sontag, no me deja mentir. Febrero 28, 2022. Si hoy fueran las elecciones, ¿votarías por la reelección de Luis Abinader? En el mismo Patreon, con menos personas, las personas votaron un 62% que sí. Un 62% tenía Luis Abinader en el 2022. Y luego, en el 15 de noviembre 2023 tenía un 51%. Tenía un 51% Luis Abinader. Eso ha caído hoy en día con una negatividad muy grande. Bueno, perdón, míralo aquí, Uriel. Septiembre 17, 2025. Aquí, bueno, este es otro tipo de encuesta, pero predominaba ya Termina, el malo. Julio. O sea, ya en el 2025 estaba en malo ya. Ya el malo estaba predominando. Ahora ha aumentado. Hay que decir que el gobierno no pasa por un buen momento. No está pasando. Va a ser una rendición de cuentas compleja para el presidente Luis Abinader, porque fue un año muy malo el 2025 en términos económicos, pero también en términos de realizaciones. Serán muy cortos los párrafos sobre las realizaciones. Espero más promesas. Yo creo que será, igual como tú piensas, un discurso donde el presidente hará más compromisos sin el tiempo suficiente de cumplirlo y sin quizás el capital político para invertirlo. Luis Abinader yo creo que conserva de parte de la población una buena imagen, que todavía ve en él una persona con buenas intenciones, pero cuando no hay dinero para comprar la comida, cuando se va la luz por un apagón, cuando el transporte se complica, a la gente le importa muy poco las buenas intenciones. Sí. Y yo creo que ahí es que enfrenta su mayor problema Luis Abinader. Y también entender que ya lo que le queda es tiempo para definir su legado. ¿Por qué va a ser recordado Luis Abinader cuando pase, no el 2028, no, en 10, 15, 20 años, cuando la gente mire hacia atrás y evalúe su gobierno? ¿Cuál va a ser ese legado de Luis Abinader? Una parte ya se la dañó Senasa, porque yo no niego que una parte de su legado era el combate a la corrupción, pero casos como el de Senasa le manchan ese legado. Y hay que ver en qué otras áreas él tendrá un legado que pueda defender en el futuro. Y ya que tú hablas de eso, Gepiano Ports, para que puedan tener contenido cuando quieran arrebatarnos la razón cuando se publique esa encuesta, independientemente que uno puede ver a todo el que vota ahí. Lo de Senasa también fue, perdón, lo de Gepiano Ports también fue manchado por lo de Senasa, porque aquí veo buscando Ports en marzo 21, 2024.
los 5 mejores valorados funcionarios en GP Ports. Ahí estaba Santiago Jacín. Ay, Dios mío. Pero, eso es algo que ellos pueden utilizar para desacreditarnos. Ahora bien, si les recuerdo, los mismos indicadores del gobierno fueron los que nos llevaron a tomar esa decisión. La mejor nota más alta, y en el mismo discurso del presidente se nos llevó a pensar de que SENASA era una de las mejores instituciones del Estado. Donde sí debo decir que gracias hay un por legado, aclarar que no fue idea mía, como habías dicho en un tuit. Donde sí debo decir que hay un legado es en Pimentel, provincia de Duarte, donde se marca un antes y un después. El presidente Luis Abinader junto al director del INAPA, Wellington Arnott, inauguran la nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Una solución que el municipio esperaba por más de 20 años. Más de 14,800 habitantes serán beneficiados con una obra moderna diseñada para operar un alcantarillado más eficiente y seguro. Con tuberías, líneas colectoras, acometidas domiciliarias y un sistema avanzado de tratamiento, esta planta garantiza salud, bienestar y uso responsable de cada peso invertido. En INAPA estamos sembrando futuro, salud y progreso para la gente. Y hay que decir que en la mención que tú hiciste de obras, son del INAPA. Sí, sí. O sea, las de las 6 promesas, 5 promesas cumplidas, eso iba a 3 decir. de esas obras son acueductos del Wellington. INAPA. INAPA debe cambiar ya el anuncio de Pimentel porque hay demasiadas cosas que Wellington mostrar. no está con nadie. Y está con David. Es solamente Wellington Arnott que está entregando obra y está con David Collado. No está con David Arnott para mí, para Julio Pelichone. Se sumó a las filas de David Collado. ¿Por qué? Porque dime por qué. Cosita, ¿qué pasa? Yo lo que te voy a decir es que Wellington tiene más diputados que David. Anda. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa.